Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 10 de junio del 2026. Estábamos hablando antes de comenzar la grabación, debatiendo algunos temas relacionados a las ciencias sociales, a entender el mundo, y la clase de hoy lo que intenta es repasar una agenda de núcleos problemáticos de cara a la realidad que estamos viviendo en el 2026 y en adelante, cuál debería ser el rol de la ciencia política y de las ciencias sociales, qué tiene enfrente como desafío teórico, metodológico, cuáles son las agendas más candentes que los distintos informes de universidades, de Naciones Unidas, como el Informe Mundial de Ciencias Sociales, como el informe sobre el estudio de la democracia global de Badem, como CEPAL, como el trabajo del PNUD. Estoy citando trabajos que consumo permanentemente, que miro y que nos están guiando acerca de cuáles son estas problemáticas generales que tienen hoy que abordar las ciencias sociales en un mundo cada vez más complejo de ser estudiado, entendido, abordado. Entonces vamos a empezar a mencionar esa agenda que se enmarca dentro de la temática de epistemología de las ciencias sociales, agenda de ciencias sociales, de cara al examen final. Una pregunta básica es: ¿cuáles te parece que son los nudos problemáticos que deberían abordarse con intensidad, con utilidad, en todos los niveles universitarios, estatales o de investigación global o local? Bueno, el primer nudo problemático que nos aparece como desesperante y necesario para poner en esta agenda de trabajo tiene que ver con la crisis de la democracia. La crisis de la democracia, la representación y la legitimidad política. Ese sería como el nudo el nudo paraguas a un conjunto de temas de agenda a ser tratados de manera desesperante, porque todos los informes muestran un desapego, una desilusión, un enfriamiento de las calidades democráticas, de la vitalidad democrática. Entonces ahí aparece un punto dentro de esa agenda general que es el estudio y el abordaje del crecimiento de las autocracias y el retroceso de la democracia global. Es decir, estamos viendo una escena en donde los líderes se van transformando de líderes fuertes en autócratas. Se llevan puesto los controles democráticos, se llevan puesto y vencen los equilibrios de las democracias republicanas y federales y se transforman en autócratas todopoderosos que se consumen la democracia desde adentro, no desde afuera, no desde un golpe de Estado o desde una revolución, sino habiendo llegado desde adentro se la empiezan a fagocitar y a destruir. Casos típicos son los más notorios: Rusia, Estados Unidos, ¿no? Putin y Trump, que son dos autócratas. En el caso de Putin, que ha logrado, gracias a una democracia rusa mucho más débil que la americana, devorársela por completo, y Estados Unidos, que lucha contra un Trump que desea ser un emperador y desea comérsela, destruyéndola, debilitándola en diferentes campos que ahora no podemos abordar. Pero podríamos decir, autocracia, mencioné dos ejemplos, pero también tenemos el ejemplo de Turquía. Es decir, tenemos el ejemplo de lo que fue Chávez en Venezuela, tenemos el ejemplo de lo que fue, lo que es Nicaragua. Es decir, personas que llegan vía elecciones bajo un mecanismo electoral y después no se van más, o no se quieren ir más y asumen el poder absoluto o todo el poder que puedan en detrimento de los equilibrios, de las diversidades y de la república. Autocracia y retroceso democrático global. Segundo tema: democracias electorales sin capacidad de respuesta. Lo que estamos viendo en Occidente, donde impera, gracias a
a Dios, iba a decir, sí, pongámosle como frase, gracias a Dios, imperan las democracias selectivas tradicionales, es que aparece, votamos, 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 pero la realidad no cambia. Es decir, los actores que se postulan, las fuerzas políticas que se proponen, los intentos de construir consensos, no se traducen después de la elección en una capacidad ganada, gané los votos, gané el poder, pero no gané la capacidad de dar respuesta. Y entonces lo que aparece es una enorme cantidad de desilusiones frente a gobiernos que parecen impotentes, incapaces, cómplices, que enseguida caen por debajo del 40% de apoyo popular, que se transforman en impotentes, y entonces ahí aparece una desilusión muy grande con las democracias, que es mucho voto, pero poca respuesta, no pasa nada. Entonces el segundo tema es democracias electorales sin capacidad de respuesta. Y este es un fenómeno que necesitamos estudiar, elaborar, pensar, asesorar, educar, investigar con mucho más rigor y con mucha más seriedad. El tercer tema que parece una epidemia global es la desconfianza absoluta con las instituciones públicas. Todos los estudios, todos los estudios ponen a los sindicatos, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a la justicia, en los peores rankings de apoyo, respeto, legitimidad simbólica, reconocimiento de autoridad. Es decir, todo el entramado, toda la construcción de instituciones democráticas, mencionemos justicia, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, pero hay muchos más, pero hablemos de esos cuatro que están en todos los países, que son estratégicos, relevantes para el sistema, y los más importantes, o entre los más importantes, todas esas instituciones tienen un desprecio, una desconfianza, una lejanía, una ajenidad absoluta en las poblaciones. Esto no se da en Brasil, o no se da en Chile, o no se da en Canadá, o no se da en México. No. Pareciera ser que en esta etapa del siglo XXI, instituciones democráticas y sociedad democrática no pueden machear en un proceso de enriquecimiento, de legitimidad, de fortalecimiento, de apoyo mutuo. Está roto. Y esto es muy serio, porque en la medida en que las instituciones sindicales, por ejemplo en la Argentina, por decir caso, un caso nomás en la Argentina, pero hay muchos, en la Argentina el promedio de sindicalización es 22%, con centenares de sindicatos con menos del 15% de trabajadores de su rubro afiliados. Si vos tenés el 80 y centenares, los mejores rankings son 25% de afiliados. Si vos tenés 75% de tus trabajadores afuera de tu sindicato, ¿qué clase de representación tenemos? Nos arrogamos la representación legal porque la ley dice que el sindicato es el representante legal. Entonces, si la ley dice somos los legítimos representantes, juego de palabras, ruido, tapando el sol con la mano. Es decir, si vos no lográs que la gente se te afilie a un sindicato, si vos no lográs que en la asociación vecinal pueda haber de 3.000 vecinos una votación de dos listas con 200 votos, y siempre es lista única porque nadie quiere ser, y cuando hay votación hay 30 personas que van a votar, y si eso se repite en los partidos políticos, bueno, entonces lo que nos aparece es una ajenidad, un gran problema del instrumental que tenemos para canalizar las legitimidades democráticas, las prácticas democráticas, los deseos de la gente de canalizar sus anhelos, sus sueños, sus luchas, sus reclamos, sus propuestas. Está roto y eso es un tema de agenda fundamental. Cómo pensar las instituciones públicas y su crisis de legitimidad occidental. Entre otros, hice un punto sobre los partidos políticos tradicionales, es decir, de todas las crisis que mencioné, medios, justicia, partidos políticos, sindicatos y otros, sin lugar a duda,
lo que se ha llevado más puesto el viento, que no quedó nada, son los partidos políticos. Los partidos políticos hoy son cajas vacías, instrumentos legales para canalizar candidaturas. Algún partido político funciona como tal de vez en cuando, muy, muy precariamente, pero si nosotros miramos los registros de partido, la Argentina debe tener hoy fácilmente, pero por debajo de las patas, más de 500 partidos políticos, y de esos 500 debe tener fácil ciento y pico de partidos nacionales, es decir, que en tu pueblo hay 100 partidos políticos en condiciones de poner un candidato de algo, pero ahí no hay nadie, acá no hay nadie, acá no hay ni locales, ni qué, no, pero son sellos que se van, venden fichas, se van construyendo fichas, arman partidos de la nada. Es decir, los partidos políticos mutaron de un viejo bipartidismo más o menos rígido, donde vos tenías radicalismo, peronismo, comunismo, socialismo y partido conservador, digamos, dos grandes y unos tres o cuatro o cinco satélites activos, no más de cinco, a esto que no hay más, son todos alianzas, sellos, no existe, se llevó puesto. Entonces ahora tenemos una democracia sin partidos políticos. Y no solo nos pasa a nosotros, le pasa a todo Occidente. Por ahí no con la gravedad que pasa en América Latina, o sea, Europa, América del Norte son más parecidos a nosotros en la década del 90, con partidos políticos en crisis, pero aún con partidos que nosotros hoy, digamos, en Estados Unidos logran contener el bipartidismo, en Canadá también, más o menos en Europa no hay más de 3 o 4 partidos operando a nivel nacional, se logran mantener, pero en América Latina está devastado, digamos, la situación de los partidos políticos es un grotesco, digamos, no existe más. Y esto requiere un estudio, porque no es posible las propuestas de disolver los partidos políticos para construir candidaturas sin partidos. Es una propuesta que las democracias occidentales no conocen, que hay que estudiar muy bien. Hay muchas propuestas de disolver internas, de disolver partidos, de disolver paso, de quitarle financiamiento. Hay muchas propuestas para seguir debilitando los partidos políticos porque ya no sirven más. Está muy claro cómo los podemos destruir. Lo que no está muy claro es cómo los podemos reemplazar. Y eso es un tema de agenda de la ciencia social y de la ciencia política fundamental. Otro de los temas es el populismo, la antipolítica y los liderazgos plebiscitarios, ¿no? Es decir, el populismo fue durante 20 años un tema central de las ciencias sociales y de la ciencia política, cómo era esta tensión entre movimientos populares que se canalizaban con formas y estructuras por fuera de los sistemas tradicionales de partidos políticos, que rompían, que abrían otros caminos. ¿Qué pasó con la antipolítica, ¿no? Los populismos de derecha antipolítica, ¿no? Yo no soy político, yo no tengo nada que ver con la política, yo vengo acá desde la no contaminación a acompañarlos a ustedes, pero no estoy haciendo política, no quiero hacer política, voy a hacer campaña, me voy a postular, me voy a candidatear, voy a ganar las internas, voy a gobernar, pero no voy a hacer política. Bueno, esto es una cosa insólita, solo es posible ser dicha en sociedades con una educación cívica destruida, pero aparece a raudales este discurso, estoy haciendo política, pero no hago política. Para nada, yo no soy político. Mientras estoy cavando el pozo, yo no soy. Bueno, una cosa, esto es todo un tema, porque los outsiders en la Argentina y en todo el mundo vienen con esta agudización de las crisis de la política. Es decir, vienen a decirle, yo vengo de afuera, vengo a construir en Perú, vengo a construir en la Argentina, Milei, o ahora el pastor Gebel, o Montoto, Pirulo, vengo de afuera, no tengo nada que ver con todo este régimen, soy un outsider, soy antipolítica, no voy a hacer política y mientras hago campaña
Y todo esto hay que destruirlo todo para empezar de nuevo a hacer, no sabemos bien qué. Lo que sí sabemos cómo terminó el liderazgo antipolítico cada vez que llegó a hacer política, porque hay ya sobradas experiencias de presidentes payasos, empresarios, actores, actrices. Yo nada que ver con la política. Yo voy a hacer toda esta campaña, pero yo nada que ver y bueno, a ver cómo terminó. Y siempre terminó fagocitado por el sistema, haciendo más bien más papelones que reformas estructurales positivas y viables. Entonces esto sigue estando en una agenda alerta, hay que seguir pensando la antipolítica que también tiene un costado para ser estudiado legítimo, que es, chicos, mucha política pero poco resultado, mucha política, mucha defensa de la democracia, mucha defensa de la movilidad, pero nosotros cada vez vivimos peor. Nosotros queremos atajos, no me vengan a vender dentro de 20 años y nos organizamos y luchamos. Chicos, se me va la vida, necesito que mi jubilación me la aumente. Entonces hay un proceso complejo en donde hay tierra muy fértil de verdad para prenderse a cualquier atajo, a cualquier discurso rápido, antisistema. El sistema es una maquinaria de trabas, de obstáculos, de frenos, de intereses. Rompamos todo y denme la mía. Denme a mí que necesito ya. Y esa fantasía vuelve una y otra vez como si fuera posible. Y nunca fue posible. Otro de los temas es la polarización afectiva, otro de los temas centrales de los nuevos estudios sobre redes sociales de los últimos 10 años, ¿no? Esta idea de que la política se traslada del campo de lo racional, del campo del discurso, del debate televisado, de los plenarios, de los discursos largos, de las plataformas, de los proyectos, de los informes, de la narrativa, del análisis, todo eso es aburridísimo, no lo lee nadie, no le importa a nadie, queremos emoción, queremos afectividad, queremos vibrar, que nos haga reír, que nos sorprenda, que sea original, que nos divierta, que nos impacte, que nos entretenga. Vamos buscando una polarización basada en afectos, en emociones, y no en narrativas, digamos, ¿no? La polarización afectiva lo que hace es simplificar el debate, ponernos en un plano emocional mucho más intenso que racional, reaccionar mucho más instintivamente que analíticamente, y eso lo que genera es una sociedad mucho más simplificada, donde los problemas son muy simples. Los problemas son que hay un malo y que ese malo es el que nos está impidiendo vivir bien. Pueden ser las corporaciones, el imperialismo, qué sé yo, los yanquis, las farmacéuticas o el gobernador de la esquina. Ellos son los que me impiden a mí vivir bien. Si él no estuviera, mi vida estaría resuelta. Hay que tratar de sacarnos al malo que impide que el proceso me permita a mí vivir mucho mejor. Y esa polarización afectiva, buenos y malos, se usa en otros países nacionales y extranjeros, en otros se usan ricos y pobres, en otros se usan peronistas, antiperonistas. Todas esas dicotomías buscan simplificar para poder captar emocionalidad política, que es una herramienta mucho más posible, fácil, rápida, que el análisis, que los matices, que los cruces de posiciones. Bueno, ¿y qué está pasando? Y bueno, hay que estudiarlo esto, porque las redes sociales han ido aumentando mucho la polarización afectiva y emocional, y han ido dándole mucho más aire a todos los discursos relacionados con eso, y han consolidado un público mucho más emocional que analítico. Después tenemos otro punto que ahí un compañero había hablado antes de empezar la clase, que es el estudio de la fragmentación del espacio público.
Es decir, las fragmentaciones. Las fragmentaciones tienen un costado genial, maravilloso, basado en los derechos individuales, en los derechos humanos, en el mejor progresismo del mundo, porque la fragmentación que, y bueno, es la tiene un costado de diversificación, de respeto. Vos querés comer un sándwich de milanesa y yo quiero comer una palta. Vos querés un auto, yo una moto. Vos querés el verano, yo el invierno. Vos querés ser gay, yo los perros. Yo hétero, yo no sé qué, yo no sé qué. A mí me gusta el rock, a vos te gusta la cumbia, qué sé yo. Entonces, la fragmentación en gustos, estilos, libertades, formas de vivir, formas de usar el tiempo, formas de organizar la familia, formas de trabajar. A vos te gusta ir a la fábrica, a mí me gusta trabajar en la notebook en mi casa, al otro le gusta. Toda esa fragmentación tributa a lo mejor de los derechos humanos, a lo mejor del respeto a las individualidades, a que cada uno sea distinto, a que cada uno despliegue su propio camino, y eso es genial, frente a sociedades totalitarias, conservadoras, religiosas, monárquicas, tiránicas, genial. Pero por el otro lado, esas fragmentaciones traen en su seno las dificultades de la construcción colectiva, los acuerdos, el entendimiento conjunto, pisos mínimos, alianzas, procesos de diálogo entre diversos y distintos. La fragmentación lo dificulta. Y entonces trae una de cal y una de arena, y es un tema a estudiar permanentemente. La fragmentación del espacio público es una cara de ese problema a ser estudiado, a seguir trabajándolo desde la ciencia social y la ciencia política. Por otro lado está la crisis de la deliberación democrática, es decir, esta fragmentación, esta crisis de la política, esta polarización, estos populismos, todas estas crisis de legitimidad que venimos mencionando, tienen una consecuencia muy grande, que es la pérdida absoluta de la deliberación democrática. Es decir, no hay más deliberación democrática. No hay más debates, no hay más mesas redondas, no hay más encuentros, seminarios, congresos, charlas, donde distintos se junten. Esto se está perdiendo. El distinto es enemigo. El distinto, ¿qué vino a hacer acá? ¿A qué viene? ¿Qué quiere? Sáquenlo de acá. No tenemos nada que hablar con una persona que piensa tan distinto a mí. ¿No? Entonces, la deliberación democrática no permite eso. La deliberación democrática permite una bienvenida. Lo que nos invita a pensar es cómo construimos una democracia en donde conversar entre personas que piensan muy distinto es un placer y no un padecer. En donde en vez de terminar a los tiros, terminamos pensando juntos cosas que el otro nos planteó y que nos deja reflexionando. Y esto se está perdiendo, evidentemente, como cultura cívica y trae serias consecuencias, porque en el momento en que nosotros destruimos los mecanismos de deliberación democrática, montones de mecanismos micro, medio y macro, montones de espacios de deliberación democrática, los vamos vaciando, destruyendo, los vamos cerrando, trae consecuencias muy serias. ¿Cómo es una sociedad que no sabe discutir nada? Cómo es una dirigencia social, política, local, regional, que no tiene hábitos de deliberación con el distinto, que no tiene práctica, que no intercambia, que no se encuentra con el distinto? ¿Cómo es? Y bueno, evidentemente es mucho más cerrada, más rígida, más limitada, más precaria, más ignorante, porque tiene perspectivas más sesgadas, porque su universo de valores y de verdades está mucho más cerrado al grupito chico que le dice todo que sí. En la medida que vos te abrís a la deliberación democrática y te pones en juego tus creencias, tus verdades, tus convicciones, empieza una mixtura, empieza una escena en donde todo se va mezclando, tus puntos débiles van apareciendo, tus puntos fuertes, los del otro, y todo eso se va enriqueciendo. Entonces una dirigencia política que no delibera es una dirigencia mediocre, una dirigencia temerosa, limitada, pobre, que lo único que va a hacer es llevar a esas sociedades a lugares más pobres, sino más ricos. Otro de los elementos de la agenda a discutir y cómo esto impacta en la sociedad es la judicialización de la política. La política empieza a tener un proceso, por lo menos en América Latina, también en otros lados, porque ahora Estados Unidos está, toda la política de Trump está dentro de la justicia, están todos los tribunales litigando un montón de gente en contra de Trump. Es decir, todas las políticas públicas
en vez de ser procesadas en los congresos, las legislaturas, los consejos deliberantes, todas terminan en amparo, todos terminan en apelaciones, es decir, todos vamos a la justicia a buscar una política distributiva, una política de derecho, una política de salario, una política sindical, una política laboral, una política universitaria, una política TA, B, C, D, E. Todos vamos a los tribunales, llenamos los tribunales de demandas, de recursos, de apelaciones, de todo tipo de conflictos, de sindicales, laborales. Entonces, de pronto la política se traslada de la escena legislativa y ejecutiva a los tribunales, y donde allí se juegan todos los días qué va a pasar con las políticas de vacunación de acuerdo al tribunal, a la pela, qué va a pasar con la universidad de acuerdo a la Corte Suprema, qué va a pasar con la intervención de los sindicatos, con la ley base de acuerdo a lo que diga la Corte Suprema, lo que diga la Cámara Federal, lo que entonces terminan gobernando los jueces porque son los árbitros de todo el tiempo, todo el lugar. Este es un problema muy grave, muy serio, que ya viene de años Pero y se ha lo ido peor es cuando generando. lo peor es cuando se va a la justicia por temas o decisiones políticas. A ver, firmar, no es por defender a Cristina ni mucho menos, pero es el caso que yo más me acuerdo y el caso que hemos debatido muchas horas con mis compañeros. El memorándum con Irán es algo político, o sea, no podemos llevar las decisiones políticas a la justicia. Aplicarle un arancel en el caso de Trump a una industria o lo que fuera es una decisión política de un político del momento. No se puede llevar a la Claro, política, no se claro, puede llevar pero esa decisión a la justicia. Pero también no me puede a mí, expresidente, o tener un cargo subsecretario para arriba, no me puede venir a juzgar un juez de primera instancia. No le da el estómago al juez para escuchar los secretos de Estado que tiene un país. O sea, es imposible. Pero lo que muy pasa es bien. que el periodismo se enroscó tanto en esto, o sea, porque no sé si porque están rentados, por odio, por qué. Periodismo mundial hablamos, ¿no? Se enroscó tanto en esto y también nosotros, los políticos, como en mi caso, los futuros politólogos, los politólogos, nos enroscamos buscando, no porque el libro, porque fulano, porque sultano, y me parece que las cosas pasan por otro lado. Bueno, muy Me bien, pare, déjame continuar, me, bárbaro. Otro de los temas esenciales que tiene que ver con la agenda de la ciencia política y de la ciencia social cada vez más necesaria es la diversificación y multiplicación de la violencia política. La violencia política pasó de una era de violencia militarizada, guerrilla, bomba, golpes de Estado, desaparecidos, muertos, guerras civiles, en todo Iberoamérica y en muchos lugares del mundo, a un mundo donde a un sistema democrático mucho más pacífico, mucho más respetuoso de los derechos individuales, con normas constitucionales y democracias más consolidadas en los últimos 40 años en toda América Latina, en ese sentido. Pero sí aparece otras formas de violencia que se van generalizando y que de microviolencias que se van instalando en la escena como naturales. Violencia de grupos facciosos, sindicalista, barra brava, interna de los partidos políticos. Vemos todo el tiempo que las internas políticas terminan a los fierrazos, con heridos, con problemas de todo tipo y color. Vemos una violencia verbal y simbólica feroz. En este caso, la Argentina tiene un presidente muy particular que ejerce una violencia verbal y simbólica sin precedente, dándole a un segmento grande de la Argentina de seguidores luz verde, las redes son así, vamos por todo, acá no hay límite, en las redes todo se puede, usemos todo el instrumental de violencia vida y por haber porque no es física y mientras no sea física no pasa nada, vamos contra ellos, generando guerras civiles infernales de la palabra, del gesto, del símbolo, de la imagen, de todos contra todos en las redes sociales que se ha ido transformando una cosa muy dramática, a tal punto que los ciudadanos medios cada vez se retiran más de las redes sociales por el nivel
de violencia que usan actores sociales de todo tipo y color para expresarse, para desnaturalizar la opinión del otro, para imponerse, para ganar, agresiones de lo más perversa, de lo más violenta, de lo más burda, a todo nivel, a toda hora, a todo color. Esta difusión de una microviolencia a todo nivel no la teníamos. Nosotros teníamos otras violencias. Estas son nuevas. Este nivel de enfrentamiento violento a todo nivel en cada cosa aparece como un problema creciente a estudiar, a ver cómo hacemos con la escuela, cómo hacemos con la convivencia, cómo hacemos con la regulación de redes, cómo hacemos con la educación cívica, cómo castigamos a los dirigentes que usan las peores herramientas en redes sociales, cómo premiamos a los que usan buenas prácticas, bueno, toda agenda de análisis, de estudio, de investigación. El segundo gran eje que quiero mencionarles esta noche tiene que ver con la desigualdad. Eh, si hay algo que caracteriza al inicio del siglo XXI es la pérdida o el debilitamiento del proceso igualitario de clases medias que el capitalismo había logrado en la segunda mitad del siglo XX. Digamos, 1945, 2000 son el medio siglo donde Occidente logra construir un estado de bienestar que incluía gestión y formación de clases medias, ascenso social, retiro protegido, un valor que nuestros nietos no van a conocer, o si lo van a conocer, lo van a conocer de una manera radicalmente distinta a nosotros. La idea de que una persona, que todos nosotros nos ponemos de acuerdo en una política de que una persona a los 60 años va a su casa y recibe el 82% móvil por 40 años para envejecer y morir hasta los 80 o hasta los 90, y que todos estamos contentos en brindarle ese derecho de vejez digna, se construyó en el estado de bienestar después de 1945 y está agonizando. Y está agonizando. Y es probable que las personas que tienen menos de 10 años o 15 años no lo conozcan. Es decir, esto está bajo un ataque a todo nivel y a todo formato. Es muy probable que ese mundo de obvio, ¿cómo no voy a tener 25 años de jubilación digna si es mi derecho, es lo que hemos acordado, es el pacto de bienestar, es la constitución? Todo eso desaparezca y se lo borre esta nueva fase capitalista. O no, no lo sé. Pero la desigualdad a ese nivel se viene consolidando. Hay una desigualdad extrema. Y quiero decir esto, la desigualdad creciente en el mundo, enorme, es compatible con el aumento de la riqueza general. Es decir, yo soy mucho más, cada vez más rico. Yo, bueno, la Argentina justo entra en un capítulo muy particular de poquitos países que cada vez son más pobres, muy poquitos. Esos son como los que perdieron el rumbo y están en la selva pensando que la guerra con Vietnam sigue, digamos, perdimos el rumbo. En el en el grueso de los países del mundo, todo Asia, Europa, etcétera, no hay países que sean más pobres el año que viene que el año anterior. Países que tengan menos PBI, menos PBI per cápita, más necesidad insatisfecha. No. Lo que hay es un acrecentamiento de la riqueza general. Cada vez tenemos más bienes, servicios, bienestares, pero ese crecimiento de la riqueza es a la vez un, compatible con un crecimiento de la desigualdad. Es decir, son dos rayas que van hacia arriba, pero la que está abajo, la nuestra, va hacia arriba mucho más suave que la raya del 2% de la población, de los que más poder tienen. Estos crecen, yo crezco, pero la diferencia se ensancha. Por eso es muy importante no confundir teóricamente desigualdad con crecimiento de la riqueza. Podemos crecer en riqueza y a la vez en desigualdad.
Y esto es lo que está pasando, salvo en la Argentina, Burundi, Lebón, Somalia y algunos otros países que son cada vez más pobres. Pero el resto no. Si vos tenés un 3, un 3,5% de crecimiento de PBI anual y tu población crece 2, tenés 1 por año de crecimiento. Si todos los años sos 1% más rico que el año anterior, porque a los crecimientos de los PBI hay que quitarle el crecimiento demográfico, obviamente, porque lo tenés que repartir entre más personas. Entonces, todos los países del mundo que hace décadas crecen su PBI por encima de su crecimiento demográfico, supongamos un crecimiento estándar 3,5, 4, ese es el crecimiento estándar de décadas, sacando las tasas chinas de 8, 9 y algunos casos excepcionales, qué sé yo, en algún momento Corea del Sur o algunos otros países que han pisado el 8, el 9, el 7 durante 10 años, que han crecido enloquecidamente. El resto del mundo va entre el 3, el 5, el 4. 5 es un gran año, 3,5, pero su población crece 1,5, 2. Es decir, crecen 1,5, 2 por año. 2 por año en 10 años es 35, 40% más rico, porque no se suma lineal, se suma acumulativamente. Entonces, claro, crecer 1,5, 2 por año es un fangote. Mis hijos van a ser mucho más ricos que yo si crecemos 1,5 o 2 por año arriba de lo demográfico. ¿Muchos países lo hicieron? Sí, casi todos. Ahora, ese 1,5 no se distribuyó para todos en la misma proporción. Y acá viene el crecimiento obsceno de la desigualdad. La desigualdad que genera violencia, que genera desencanto, que genera angustia, porque en sociedades donde cada vez hay más prosperidad genérica, menos pobreza extrema, o sea, el mundo, gente que está viendo qué come el lunes porque no sabe si hoy comió, es cada vez menor, gente que se enferma por enfermedades conocidas y muere por falta absoluta de tratamiento es cada vez menor, analfabeto menor, etcétera, etcétera. Todo eso va bajando, ese bienestar general va aumentando, por lo menos hasta hace 5 años, pero a la vez, mientras yo crezco 5, el otro crece 20. Y esto se nota en las nuevas oligarquías globales. Y esto genera un gran resentimiento, porque lo que está viendo la clase media mundial es que crece cada vez menos su bienestar, que seguimos creciendo, pero cada vez más difícil, pero los otros crecen cada vez más rápido. Hay un 2%, un 1, un 3, depende del país, que tiene cada vez más lujo, más fastuoso. Entonces en la Argentina, qué sé yo, un 1%, un 2% de la población son 50 millones, 5 y no sé, 500.000 familias, 600, 1 millón de familias, 2%, 1 millón de tipos en la Argentina que les está yendo fantástico. Ya no tienen 3 autos, tienen 4, 5, varios departamentos, barco, avión, helicóptero. Ya no saben qué hacer porque se están enriqueciendo a una velocidad mucho mayor y en Estados Unidos, en vez de acá serán 1 millón o 2 millones de argentinos, en Estados Unidos serán 10 millones de norteamericanos frente a los 400 que son, habrá 10, 15, 20 millones de tipos que se compran esos motorhomes 0 kilómetros de $1,5 millones y lo muestran en las redes y las fiestas y la sociedad mira y dice, pero ¿cómo? ¿Y la mía dónde está? Entonces hay como un proceso violento de enriquecimiento de un segmento muy acelerado, asociado a las tecnológicas, asociado a las multinacionales, a todo otro problema de quién se está llevando la cabeza de león, quién se está llevando la parte jugosa de la riqueza del capitalismo contemporáneo, etcétera. Aparece una clase media bajo presión, hay una clase media baja que en el capitalismo actual empieza a tener dos problemas crecientes y que ahora va a venir un tercer problema, que es el empleo, que no lo tenía hasta ahora, pero que lo va a tener, que es el hábitat, la vivienda y la salud. Si bien es cierto que la salud no es una agenda de la juventud, no es una agenda de los sub-35, por obvias razones, por razones biológicas, digamos, porque el impacto en problemas de salud en las poblaciones más jóvenes es menor que en las poblaciones más grandes. No, yo tengo mucho más achaque a mi edad que mis hijos, por evidentes razones. Ahora, el hábitat es un drama muy grande, la presión
por el transporte y la vida en las grandes ciudades es muy angustiante para los sub 30. El proyecto de independización y de autonomía con el que marcamos a fuego a nuestros hijos, vos te tenés que independizar, tenés que ser autónomo, construir tu proyecto de vida y construir tu vida y ser libre y disfrutar y venir a ver a papá o venir a ver a tu madre cuando desees, el fin de semana, la otra semana, cuando vuelvas de viaje. Pero vos tenés que hacer tu vida. ¿Y eso qué significaba? Le decíamos a todos los pibes de Francia, de Alemania, de España, de Buenos Aires, de Río de Janeiro, arreglate, andá, construí tu proyecto de vida e independizate. Y eso incluía transporte, dónde me voy a mover, dónde voy a vivir, de qué voy a trabajar, cómo voy a consumir. Y estas clases medias juveniles, por decir algo, sub 35, están teniendo serios problemas en todo el mundo para combinar su deseo de estilo de vida urbano con los ingresos suficientes para ello. Especialmente hábitat, transporte, donde empieza a aparecer la figura desde hace décadas de millones y millones de personas que tienen 30 años y viven con los padres, no se van más, no existe más la independización, me quedo, no tengo a dónde ir, un departamento me vale 500, 600, $700, no, es impagable para mi salario. Por supuesto que vas a tener una micro elite de contadores, médicos, escribanos que no van a tener ese problema, pero el 80% de los jóvenes populares del mundo no son ni escribanos, ni cirujanos, ni médicos. Son verduleros, son taxistas, trabajan en un bondi, trabajan levantando la basura o atienden un kiosco. Ese es el 90% de los jóvenes en Francia, en España, acá o en Río de Janeiro. No son escribanos o cirujanos. Y entonces ganan $1.000, $1.200, $900, $1.500, depende, hasta $2.000. Y con esa plata no se puede tener un piso independiente en el centro de Buenos Aires, en el centro de Madrid, en el centro de Río de Janeiro, del DF en México o de Santiago. Y entonces no, empezamos a convivir con otro, un piso, dos habitaciones, tres, empiezan los jóvenes a no irse de las casas, empiezan los jóvenes a construir experiencias raras, cohabitaciones como se puede. Y este es un problema global. Y el problema del transporte también. Nos encontramos con jóvenes que a lo mejor están 2 horas o 3 horas diarias arriba de un medio de transporte, diarias, 3 horas todos los días, todos los días arriba de un transporte público para ir a hacer esas 8 o 9 horas a ese trabajo. Es decir, ahí nomás se le van entre 13 y 14 horas completa entre transporte, espera, salida de la casa y vuelta a la casa. Entonces ese sueño de la independencia, de la clase media, de la autonomía, de la libertad, empieza a estar bajo una presión muy grande, bajo un estrés muy grande en todo el mundo. Y esto se está viendo, especialmente el hábitat y el transporte. Hasta ahora no era el empleo, aunque el desempleo juvenil es un drama global más que en el resto de las capas etarias. Pero ahora estamos en las puertas, ya lo sabemos por la inteligencia artificial, de un frenazo grande de apertura de nuevas vacantes en miles de empresas que serán reemplazadas por inteligencia artificial. A lo mejor echan gente, a lo mejor no echan gente, pero lo que seguro va a pasar es que si tomaban 10 por año, ahora van a tomar 3 por año. Viene un frenazo grande porque no necesito seguir incorporando, porque cuando se me jubila uno, eficientizo con inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando vos detenés la toma, la rotación, el reemplazo, la tasa del que se va lo reemplazo, y eso lo frenás, lo que haces es dejar en la puerta a los jóvenes. Y lo que va a empezar a pasar este año, el año pasado, el que viene, es un crecimiento, el otro, un crecimiento rápido, rapidísimo de las tasas de desempleo sub 25, sub 30. Entonces no me puedo ir de casa, no consigo trabajo, me muestran que la sociedad, hay gente que la está pasando fantástico viajando por el mundo, con yate, con mujeres preciosas, fiestas, y yo estoy acá arriba del bondi buscando laburo. ¿Y esto cómo es esto? ¿Cómo viene la mano? ¿A mí por qué no me toca? ¿Yo qué tengo? ¿Qué soy? ¿Leproso? Y ahí viene todo un proceso
que hay que estudiar muchísimo más de lo que son esos conurbanos violentos masificados de las ciudades, esa bajada de 3 4 mil pibes de arriba de París quemando 100 autos, o de arriba de Río de Janeiro, o del Gran Buenos Aires, donde vos decís, ¿y esto de dónde salieron? ¿Qué peligro? Y bueno, son, digamos, todos esos acumulados, como diría Bauman, esas vidas desperdiciadas que están ahí frustradas, que no encuentran, que no pueden, con ese mandato tan fuerte que era hacer tu vida, independizate, crea tu familia, elegí tu camino. Todo eso no se puede. Estoy en un monobloc de 2 habitaciones, lo comparto con 4, tengo que tomarme 2 bondi y un remis para ir a la roticería a laburar, no tengo una, y estoy con deseos de consumir, miro redes y me dicen, ¿no lo tenés? Todavía no lo tenés, mirá, comprátelo, está buenísimo. No, no me puedo comprar, porque gano 1.500.000 mangos que apenas me alcanza para el bondi, un gin y un choripán. Y entonces estoy todo el tiempo mirando lo que no puedo tener. Es como entrar al mega shopping más lindo del mundo seco. ¿Cómo nos sentimos si recorremos todo el día un shopping espectacular y no tenemos ni tarjeta de crédito ni de débito y estamos secos, no vamos a comprar nada? Pero nos hacen recorrerlo, disfrutar. Vos recorrés todos los pisos, mirá todas las vidrieras, metete en todos los negocios que a vos te gustan, disfrutá, recorré, mirá, tocá, ¿cómo salimos de ahí? Y salimos destrozados, salimos con, o me tengo que meter en un templo para apagar ese fuego que tengo adentro, o hago la revolución, o voy a mi casa y mato a mi mamá. Algo tengo que hacer porque yo me quise comprar todo en ese shopping. Hace 3 horas que estoy diciendo cómo me gustaría tenerlo, pero no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, si yo estoy todo el día caminando adentro de ese shopping porque vivo en un monobloc, detrás de mi celular lo vivo al shopping, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, pero no puedo tener nada. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se sentiríamos cada uno de nosotros que está dentro de un shopping toda la vida y toda la vida está seco, sin tarjeta, sin débito y sin poder comprarse nada, tocando toda la mercadería? Y bueno, eso es resentimiento, eso es qué pasa conmigo, por qué yo no, qué le pasa al mundo, y a mí que me toca, vida de mierda, este sistema, 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 hagamos algo con el sistema. Cortemos camino, vendamos droga, matemos gente, hagamos la revolución, quememos autos, o suicidémonos, o deprimámonos, o mil microestallidos de distintas formas y colores, a veces para afuera, a veces para adentro, porque todo el mundo me dice, consumí, Gil, disfrutá, independizate, viví la vida, y me quieren ofrecer en la roticería 900.000 mangos por mes y tengo 1 hora de colectivo. ¿Qué viví? ¿Qué vida voy a vivir? ¿Me siguen? Bueno, esto está en todos los conurbanos jóvenes del mundo. Va, del mundo no, no en el caso de China, que está en otra fase histórica, o de Corea del Sur, o de 2 o 3 zonas donde hay una prosperidad, que está en otra fase de prosperidad. Pero lo es en América, lo es en Estados Unidos, lo es en toda Europa, lo es en Argentina, etcétera. Todo un tema a estudiar, porque ese es un caldo de cultivo y de resentimiento. Y si a eso nosotros ahora le agregamos 4, 5, 6 puntos más de desempleo y salimos de la banda del 6, 7 y nos vamos a la banda del 12, 14, agárrense, porque con un desempleo abierto de 4 o 5 puntos más, arriba del 11, del 12% de desempleo, todo el barco empieza a moverse, ya se sabe. Es decir, o hay un proceso de reviente hacia adentro muy grande, o hay un proceso de conmoción con muchas formas y colores, depende del país, depende de la región, depende del año, depende del momento, hacia afuera. Porque vos no podés tener un 11, un 12% de desempleo, significaría más o menos, en términos actuales, un 30, un 40% de desempleo sub 30, porque el desempleo no es homogéneo, no es que el 12% es global. Una cosa es el desempleo a los 50, otra cosa es el desempleo a los 22. El desempleo a los 22 siempre golpea 3 veces más que a los 50. El desempleo juvenil siempre ha sido mucho mayor. Entonces, si a vos te dicen 12, 13% de desempleo abierto, más o menos, aunque esto es muy variable, más o menos tenés que pensar que
4 pibes de 25 años, de 10, 4 de 10 están dando vueltas por la plaza porque no saben cómo quemar hora, porque ya no saben qué hacer, pues no consiguen ningún laburo. Y eso es una bomba de tiempo, de todas las sociedades. Otro de los elementos que está vinculado con esto, que hablamos de clases media bajo presión, la convulsión de los desempleos, el problema del hábitat, etcétera, es el problema de la movilidad bloqueada, ¿no? Si la movilidad bloqueada es un derivado que se está estudiando mucho, que tiene que ver con que esta idea de que yo soy albañil y mi hijo es maestro mayor de obra y mi nieto es arquitecto, y el proceso histórico es hacia arriba y todos vamos hacia arriba, y si te esforzás pasás de la baja a la media, de la media a la alta, y el que quiere puede, y el que se esfuerza logra, y el que intenta, pum, pum, la historia de vos te podés hacer a vos mismo, está lleno de gurúes financieros que te muestran cómo cuando eran chicos eran pobres, hicieron las cosas bien y ahora son ricos. Ese chip de ascenso social está roto, y eso es evidente. El ascenso social está bloqueado, las sociedades, el otro día estaba mirando informes de CEPAL en Chile, por ejemplo, el 25, casi 30% de chilenos más pobres están en el mismo segmento hace 4 generaciones. O sea, el abuelo, el padre, el nieto y el bisnieto están en el monobloc o en la casita de madera en la loma, igual que su abuelo, que su bisabuelo, viviendo en la misma cosa. No hay avance, no hay proceso de ascenso, no pasó de andar a pata al auto, no pasó de la casita al departamento, no pasó de no universitario a universitario, no pasó de no viajar nunca a ir a Europa una vez al año. No, está en el mismo lugar que el padre, que el abuelo. Ese proceso de frontera de clase que la Argentina no conoció hasta los 90. La Argentina era el país del ascenso social, donde se creaba de lo bajo a la clase media hacia arriba, en un flujo permanente, el país de las oportunidades. Eso se terminó. Y hoy vos pongas el esfuerzo que pongas viviendo en un monobloc marginal a 45 minutos de bondi del centro de tu ciudad, no vas a salir adelante en ninguna roticería, repartiendo ningún Rappi, trabajando en ninguna playa de estacionamiento o de sereno en ninguna obra. Por más que trabajes y ahorres siendo sereno en una obra de construcción o trabajes en el Rappi o trabajes rellenando empanada en una roticería, ahí vas a quedar en los próximos 50 años. Ascenso social para vos no hay. Ese trabajo no te va a permitir ir hacia ningún otro lado. Tus hijos van a ser tan pobres como vos. Esto se está viendo en todo América Latina. Otros países ya lo conocen, es decir, hay países que esto es el agua de todos los días, qué sé yo, Centroamérica, sectores enormes de Brasil, todo lo que es Ecuador, Perú, como decía, ascenso social, no sé, te voy a buscar un diccionario, ¿de qué se trata? No, no, no lo conoció nadie, porque eran sociedades totalmente estratificadas, cristalizadas, donde pasar de baja a media pasaba el 5%, el 10%, el 90% quedaba siempre donde estaba. Bueno, esto se está viendo ahora en todo. Este es un proceso que se está globalizando. En la clase social que naces es donde te quedás. Y eso lo que empieza a pasar estadísticamente es que las clases medias empiezan a demostrar que los hijos, por más hijo idiota que tengamos, se siguen quedando en la clase media. ¿Sabían eso? Que los hijos de nuestros de clase media no caen a la clase baja por mérito o desmérito propio. Si mi hijo es un idiota, un vago, un tonto, un atorrante, no queda pobre. Se sigue quedando en la clase media porque las estrategias de sostén de clase, de vínculos, de alianzas, de favores, de recursos, hace que, por más idiota que sea, siga teniendo un buen empleo, siga quedando en un lugar mejor, no termina en la villa. Y al revés, si vos tenés un hijo brillante que está en el monobloc con 4 hermanos más, madre soltera, madre que limpia casa y que todo el mundo se mata por Laura, no va para ningún lado. Aunque sea el que saque 10 en las pruebas para todos lados, no hay puente para cruzar el río. Esto se está viendo en toda América Latina
y hay estadísticas sobradas. Entonces, ¿esto qué significa? El avance de sociedades desiguales, cristalizadas, donde la movilidad social es cada vez más difícil, le toca cada vez a menos gente cruzar el puente de familia pobre a familia media. Otro de los temas centrales del estudio de las ciencias sociales y de las ciencias económicas y políticas es la construcción de una sociedad sin fiscalidad, sin tributo. Es decir, las sociedades globales se forjaron y se crearon pensando en que todo trabajo debía tener un tributo, un impuesto, y con ese impuesto construir una sociedad. Con esos impuestos se creaban los fondos necesarios para construir una estatalidad, una escuela, un hospital, pero también construir una jubilación, pero también construir un amparo al desahuciado, compensar perdedores y ganadores, etc. Había que crear un presupuesto público lo suficientemente vigoroso para construir una sociedad, porque la sociedad solo podía ser construida si ganadores y perdedores se quedaban adentro, si el chico y el grande convivían, si el pobre y el rico, y si había compensaciones y equilibrio, de todo tipo y color. Es decir, nosotros no podíamos ir a una sociedad en donde a los pobres no se le hace asfalto, se le hace asfalto a los ricos. No, teníamos que ir construyendo una sociedad donde el asfalto de un pueblo se iba distribuyendo más o menos en todas las direcciones. Eso había que hacerlo con fondos públicos, porque los pobres no podían pagar el asfalto. Esto suponía una construcción de fiscalidad. Todos tenemos que pagar impuestos. Esto empieza a ser muy cuestionado primero por las grandes corporaciones globales que encuentran mecanismos cada vez más sofisticados para no pagar impuestos y radicarse en paraísos fiscales. Crear países ficticios, crear zonas neutras, limbos globales, no están ni en Argentina ni en Francia. Su sede está en Boato, Islas Boato. Ahí está la sede de Nike. ¿Y dónde quedan las Islas Boato? Y quedan entre Malasia y Singapur a 6.000 kilómetros en el mar adentro, tiene 5 hectáreas, o en las Islas Seychelles. Pero ¿cuánta gente vive en la isla? 150.000 habitantes en 20 islas. Pero ahí tienen las sedes 9 corporaciones globales, Coca-Cola, Nike, ABC. Allí radican. Entonces empieza a aparecer todo un mundo global de evasión, de trucos, de crear zonas de escape a la fiscalidad, que se va consolidando, va aumentando el proceso de paraísos fiscales, de evasión cada vez más, los mecanismos empiezan a transformarse en más sofisticados, sociedades de sociedades de sociedades de sociedades anónimas, donde jueces tienen que estar años tirando del cable para ver qué hay adentro de la mamusca, de la mamusca, de la mamusca, de la mamusca, para llegar a la empresa final. Entonces empieza a aparecer todo un proceso cada vez más complejo de evasión. Y ahora lo que tenemos en todo el mundo, a ese proceso histórico que ya tiene varias décadas, global y que requiere un montón, hay tratados, hay congresos, hay análisis, para ver qué se hace con este fenómeno dramático de destrucción de la fiscalidad, viene otro fenómeno, otra ola que acaba de llegar hace menos de 10 años, que es una ultraderecha que instala la idea que el impuesto es malo, que el impuesto es castigo, que el impuesto es robo, como dice el presidente argentino. El impuesto es robo, es sacarle a alguien por la fuerza, meterle un revólver a alguien y robarse lo que es de otro. Y esta idea de que el impuesto es robo, que una sociedad sana es una sociedad sin impuestos, que un gobierno sano es un gobierno que baja impuestos, se ha instalado en todo el mundo. Y entonces aparece la competencia. ¿Quién me baja más impuestos? ¿Para qué me voy a quedar en la Argentina si yo en Chile pago 2% menos? Si en las mineras de Ecuador pago el 2%, ¿por qué voy a venir a Argentina y me cobran el 8%? Si allá también tengo, si allá también puedo, si puedo producir allá, si desterritorializar mi producción la puedo hacer en 2 minutos, levanto 6 galpones y me voy ya a Madagascar. ¿Para qué voy a quedar acá si me cobran 20? ¿Quién me cobra menos? ¿Qué gobierno me promete menos? ¿Qué país me ofrece menos? Menos, 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 menos. Entonces empieza a aparecer
lo que está padeciendo todo el mundo, que es una enorme destrucción de la fiscalidad, es decir, del recurso público para construir una sociedad, empieza a aparecer un fenómeno que todo el mundo está estudiando, que es las volúmenes crecientes de economía en negro, se van de la fiscalidad, se van en tu pueblo, con la feria de la salada de tu pueblo, o en una multinacional hacia una isla de Boato y ponen toda su sede ahí, es decir, a todo nivel, a toda escala, nos estamos yendo de la fiscalidad. Eso genera otro fenómeno que está padeciendo todo el planeta, que es un déficit fiscal alevoso. Los estados, para sostener ese pacto social, esa escuela pública, ese asfalto, ese hospital, esa jubilación, no le dan los recursos y empieza a endeudarse, tienen déficit o lo generan como inflación, que en general no es la salida elegida en el mundo, y la salida elegida en el mundo es la deuda. Emiten deuda a los mercados vía bonos públicos, deuda externa, digamos, deuda financiera, no es externa la palabra, porque es deuda, el bono lo puede tener un local, tu tía, mi abuelo, una multinacional, un japonés, que si alguna vez que se emite el bono, circula por el planeta, lo compra Juan, pero se lo vende a Pedro, emiten deuda y empiezan las deudas crecientes y alevosas, que es la etapa que estamos en el 2026. Tenemos casos completamente fuera de control y dramáticos. Japón, Estados Unidos, Francia, tienen deudas de 100, 105, 108, 96, 94% de su PBI. Es decir, cuando vos superás el 100% del PBI, significa que todo lo que producís, creás, generás durante un año en todo el país, no te alcanza ni para pagar la deuda, si estás hiper, ultra, súper endeudado. Imagínense ustedes una deuda en la que ustedes, todo lo que ganen en el año, en todo concepto, los 12 sueldos, más los sueldos de aguinaldo, si es que lo tienen, más las changas extras, más los recursos que les regaló su padre, su abuelo, todo eso no les alcanzaría para pagar lo que le deben a la tarjeta. Ese es el nivel de hiperendeudamiento que están viviendo algunos países. Un gran lote de 40, 50 países no está arriba del 100, pero ya está en 65, 70 de su PBI, y todos endeudándose en un proceso enloquecido de, bueno, o sigo endeudándome o tengo que cortar el hospital, tengo que decirle a los jubilados, chicos, esta fiesta se terminó, no hay más jubilación, chicos, no hay más operación gratis, una operación cuesta $6.000, el que quiere salvar la pierna, que venda la casa y que se ponga. Y entonces empiezan los problemas, y la manta corta. ¿Qué hacemos frente a ese problema de destrucción de la fiscalidad, la evasión generalizada y ahora, último, estos 10 años, una derecha que dice que esa evasión, que ese no pagar es lo mejor que le puede pasar a un Estado y a una sociedad? O sea, a no pagar. De hecho, la Argentina ha entrado en un sistema nuevo que otros países tenían algunos incentivos, la Argentina tenía, que se llaman RIGI, que es traiga dinero y no le cobramos nada. Usted venga, ponga algún emprendimiento acá que no le vamos a robar con impuestos, usted está libre de impuestos. Y además tiene toda la luz, todos los permisos para llevarse todas las ganancias en dólares cuando usted quiera. Es decir, uso los recursos acá, me quedo acá, saco todo lo que puedo y le dejo al pacto social en el que pertenezco solo empleo. Punto. Si es que le dejo, porque algunas cosas le pueden... El resto me lo llevo. No hay pacto fiscal, no hay acuerdo fiscal democrático. Entonces, esto lo que va a generar a nivel global son estados cada vez más impotentes de abarcar demandas sociales que se consideran un derecho. O cambiamos el concepto, es decir, chicos, no hay más derecho, no hay más derecho a la salud, no hay más derecho a la educación, a que te amputen una pierna, a darte una prótesis. ¿Qué prótesis? ¿Qué tratamiento de cáncer? ¿De qué me estás hablando? Tráeme $50.000. Mira si yo te voy a curar el cáncer gratis. ¿Vos qué fumaste? Mira si todos los vecinos pobres de los monoblocos con sus impuestos te van a pagar a vos las vacunas de cáncer durante 4 años. Chao, se terminó. No es más un derecho, ni el cáncer, ni la jubilación, ni la amputación, ni el asfalto, ni el agua potable. Hay que pagar por todo y el que no puede que se muera. Y construimos eso racionalmente o lo que tenemos es esta esquizofrenia.
que es que las democracias occidentales tienen sistemas legales, constitucionales, acuerdos internacionales, pactos sociales, educación pública que dice hay derechos, hay ley, hay obligación, hay pacto social, hay derechos que garantizar, pero no hay fondos para hacerlo. Porque hoy el discurso dominante sacando al presidente, no, no, hay derechos, hay una constitución, hay leyes, leyes de jubilación, de salud, de educación, hay que garantizarla. Sí, pero ¿con qué quiere que la garantice si no tengo recursos? Este no es un problema de Argentina, este es un problema del mundo, problema de todos los países latinoamericanos y de muchos otros lugares. Ahí hay una mano que dice Nicolás, sí, breve, que todavía ni Sí, empecé, no, breve, breve, un montón breve. de tiempo. No, no, pero con respecto a esto, o sea, que lo que yo noto en todas estas problemáticas que estabas tratando vos, los diferentes puntos que tratan las ciencias sociales, es que hay una línea conductora y hay una intencionalidad. O sea, creo que Varoufakis en Tecnofeudalismo algo hablaba de esto, de tratar de romper el sistema para ir hacia otro sistema mucho más, mucho más desigual, ¿no? O sea, y lo que yo pienso es que nosotros de las ciencias sociales si deberíamos resignarnos ante esto, pensar como, pues yo no me olvido más, una profesora en la secundaria que tenía que me decía, no, no, el estado de bienestar es algo viejo, es algo que ya no se puede, es algo que es anacrónico, me decía, o sea, bastante de derecha era la última profesora, vale aclarar, pero no proponía algo mejor, ¿verdad? O sea, lo que proponía era algo peor, entonces pensar que lo que viene es peor, rescatemos lo bueno de lo que nos planteó el estado de bienestar y veamos cómo amoldarlo a la realidad actual, ¿no? O sea, a las nuevas tecnologías. O sea, algo puse en el chat de al servicio de quién tienen que estar las tecnologías nuevas para generar no solamente trabajo y riqueza, sino que bienestar también, ¿no? O sea, porque si hay una IA que pueda hacer el trabajo por mí, ¿por qué yo tengo que trabajar 3, 4, 5 veces más? Porque la IA me sacó el trabajo, sino que por ahí podría trabajar menos y dejar que la IA trabaje y tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, esas preguntas, ¿no? Bien, O sea, ok, basándonos en eso. sí, por supuesto. Seguimos repasando, me falta un montón y lo voy a terminar en la clase que viene, pero otro de los temas tiene que ver con el futuro del trabajo y la inteligencia artificial. Se mencionó al pasar durante la clase, acaba el alumno de tocarlo tangencialmente. Estamos frente a la posibilidad, todos están discutiendo esto, desde Harari, los senadores norteamericanos, los presidentes de Francia, nosotros, los intelectuales, los propios, todos estamos discutiendo esto, nadie sabe bien cómo, dónde y cuándo. Estamos justos parados en el momento del terremoto, o sea, no sabemos si va a ser de 6 grados, 9 grados, si va a dejar devastada a Buenos Aires o no. Estamos justo en el momento en que cae el rayo de la inteligencia artificial y no alcanzamos a entender, aún no hay consenso si estamos en las puertas o no de una destrucción masiva de empleo acelerada y a nivel de holocausto. A nivel de holocausto es destruir 25% de los empleos del mundo. Eso es un holocausto. Es mucho más dramático que 50 bombas atómicas. Si vos pasás una sociedad de desempleo 6, 7 a 25, sí, el 75% sigue trabajando, pero si vos tenés 25% de desempleo en cualquier... La Argentina conoció una vez, un momento, el 22% de desempleo y volamos todo por los aires. O sea, vos no podés tener 50% de la gente dando vueltas por la plaza porque no sabe qué hacer durante el día. Si ese, porque recuerden que los que trabajan son una minoría en una sociedad. Cuando decimos que hay 25% de desempleo, no decimos que hay 75% de personas que están trabajando. Decimos que de los que quieren trabajar, trabajan 75 y 25 no, pero después están los ancianos, los niños, los discapacitados, lo esto, lo otro, lo que... Entonces, con 25% de desempleo, es decir, que la inteligencia artificial en los próximos 10 años destruya 1,5, 2% por año de desempleo en cada uno de los países, es una bomba atómica. Es una bomba atómica total, pero mucho más que una guerra nuclear, porque es por dentro, es dejar a la mitad de París, de Nueva York, de Buenos Aires varada. Entonces, estamos frente a la posibilidad de una masificación del desempleo, al menos
en la primera etapa de implementación, es decir, 2026, 27, 28, 29, 30, hasta que esto se acomode a otro ciclo, a otra dinámica, el primer golpe, digamos, en que bajan las máquinas a vapor y que se instalan en la fábrica, el primer golpe, que son los próximos 5 años, 6 años, 7 años, estamos frente a una destrucción a nivel de holocausto, es decir, de destrucción de millones y millones de empleos. ¿Estamos en la puerta de eso? No sabemos. Algunos dicen que sí, muchos dicen que sí, algunos dicen que no, que se va a reconvertir, que van a nacer empleos nuevos, que lo que se destruye se va a ser reemplazado por otra cosa, que ya pasamos por esto, que bla, que bli, que plu. Y hay muchos otros que dicen, no, no, acá vamos a perder el control de la dinámica, la robotización masiva y la inteligencia artificial aplicada masivamente nos va a generar una destrucción dramática del empleo. Si a nosotros nos genera una situación dramática del empleo, para mí dramática es perder 2% por año de empleo, eso es un drama inimaginable, porque también es cierto que no es lo mismo que el desempleo, y esto no se entienda mal, no es lo mismo que el desempleo en Perú crezca el 2% que crezca en Francia el 2%. Si el desempleo en sociedades precarizadas, hecha pelota, donde las clases sociales bajas están generalizadas, si va a aumentar la crisis, a lo mejor esas sociedades las siguen absorbiendo por otros mecanismos, pero eso no le va a pasar ni a Canadá, ni a Nueva York, ni a la ciudad de Buenos Aires, ni a Santiago, ni a París, donde vos tenés un aumento masivo del desempleo, porque tenés un gran quilombo, un enorme quilombo. Estamos en las puertas de eso. ¿Y qué va a pasar si eso sucede? Por ejemplo, digo esto, por ejemplo, estamos en las puertas, o sea, 2 años a 3 años, de que el 60% de los trabajadores domésticos sean reemplazados por robots. La señora que limpia, te fuiste, María, te fuiste porque yo te estoy pagando 500.000 mangos y yo por 350.000 pago la cuota del robot y me sale mucho más y trabaja 24/7. Lo siento, corazón, pero la verdad que vos ya estás grande, el robot me hace todo. María, Pedrito, Luisito. Estamos en las puertas de una destrucción generalizada de choferes en el mundo, porque hay choferes para todo. Choferes para camioneta, para taxi, para colectivero, para camionero, para la familia. Estamos en las puertas de un holocausto de conductores vía auto autónomo. ¿Falta cuánto? 2 años, 5 años, no llegará nunca. Porque si entre Leu vos sacás, eliminás a las clases medias altas, todo el personal doméstico que va de los barrios pobres a los barrios ricos a laburar, y eliminás todos los choferes que hay, no tenemos que ir todos. Porque un segmento enorme de la población vive de las clases medias altas, asistiéndola, sirviéndola, atendiéndola, o vive de manejar algo. Un Uber, un taxi, un colectivo, un camioncito, repartidor de no sé qué. Todo eso no, flaco, no te das cuenta que no maneja más nadie, me decía vos contratar un chofer, se terminó. Bueno, puede faltar mucho, puede faltar poco, eso va a venir, no va a venir, no se sabe. Pero esto es un tema que no ponerlo en el centro de la agenda de la ciencia política y de la ciencia social es como una especie de suicidio, digamos. Si vos estás en el medio de una revolución tecnológica de esta profundidad y de esta violencia y de este impacto, y decís, no, mejor estudiemos la historia de los partidos políticos en América Latina, vas a decir, estás mirando otro canal. O sea, tenés que poner por lo menos una gran cantidad de energía a pensar cómo esto puede destruir democracias completas o se puede llevar sistemas sociales completos, cómo compensarlo, qué experiencias hay en el mundo que equilibren, que limiten, que compensen, que entiendan, que eduquen, ¿no? No puedo, Santiago, darte la palabra, no es que no quiera escucharte, querido amigo, es que ya has hablado 3 o 4 veces y yo tengo que avanzar, no es que no quiero escucharte en este momento, hoy no es una clase para el debate, esa parte ya la pasamos, por favor, te pido, no lo tomes a mal. Seguimos. Economía las nuevas agendas de precarización laboral, trabajo informal y economía de plataforma. La idea de esta figura de vos tenés un jefe, tenés un horario, tenés un sueldo y tenés un descanso. ¿De qué me hablas? Eso de la década del 50 terminó, no existe más eso. ¿Cómo no? No, corazón, vos anotate en la plataforma
y vos arreglate con el algoritmo, con los horarios, con los ingresos, con los días. Todo eso lo manejás vos y el algoritmo. No hay más jefe, no hay más jornada, no hay más horario, no hay más descanso, no hay más vacaciones, no hay más aguinaldo. Todo eso ya está, olvídate. ¿En qué país vivís? Se terminó. Anotate en la plataforma para dar clase, para repartir pizza, para llevar a otra persona de Uber, para... Las plataformas y los algoritmos administran tu esfuerzo laboral. Esto se está instalando en el mundo. Todavía es marginal, es decir, todavía no es que el 40% de las sociedades viven de plataformas, todavía están los bordes, pero está creciendo el proceso. Vamos a llamarle, no sé si está bien, por ahí le pido disculpas si no es riguroso, de uberización laboral o de plataformización laboral. Yo ya no trabajo con nadie, yo ya no puedo ver a nadie. Un chico que reparte 10 horas por día algo y cobra, nunca habla con, no existe nadie del otro lado. Recibe un sueldo, carga los datos, no hay diálogo, me duele la pierna, hoy me voy a tomar el... No me tiene que explicar nada, flaco. No hay nada que explicar. No que me voy a tomar unos días para un final, me voy de vacaciones. No es una máquina. Entrá, poné lo que facturaste y llévate tu porcentaje. Y la máquina va poniendo premios, castigos, ajustando de acuerdo a misteriosos criterios. Por lo tanto, ¿a quién le vamos a hacer la revolución? ¿Quién es el malo de la máquina? Y no sé, el dueño, pero el dueño está en Estados Unidos. El dueño no existe, una sociedad de bolsa, el dueño de Uber. No tiene un dueño, tiene un gerente administrativo en París y no hay más. El resto es un algoritmo global. ¿A qué oficina le vamos a ir a quemar cubierta? No existen las oficinas. No hay oficinas a donde ir a pedirle una reunión sí o sí a los gerentes porque te quemamos todo. No hay gerente, no hay oficina, no hay sede, no hay jefe. Es un algoritmo con algún jefe marginal a 5.000 kilómetros donde vos trabajás. Entonces, allí la posibilidad de la revolución, de la tensión, de la mediación con el algoritmo es nula. Aparece una nueva figura. Este modelo laboral va a pasar de los bordes al centro. Este modelo, esta nueva forma, este nuevo pacto social, que es el trabajo, porque al final del día el trabajo es un pacto social regulado entre dos actores dentro de un mercado. Este nuevo pacto social es lo que se viene. En vez de tener 3% de la población, vamos a tener 9, vamos a tener 10, vamos a tener 15% de la población que le hablan al algoritmo y el algoritmo le paga. Va a haber algoritmos para muchos tipos de empleo y muchos tipos de emprendimiento, no solo servicios. Puede pasar, puede pasar. Puede crecer mucho este sistema que está creciendo, ya está creciendo, pero ¿hasta dónde va a llegar? No sabemos. ¿Y qué impacto tiene en la salud, en el trabajo, en el avance social? Bueno, esto hay que estudiarlo, porque la uberización de la economía ha traído grandes beneficios y también grandes alarmas, grandes beneficios porque ya no existe más el desempleo. En el sentido siguiente, ¿cómo, Ramón? Mira lo que es. Pare, no se apuren a condenarme. La idea de no tengo ingreso, no tengo a dónde ir, no existe más. Te podés anotar a la vez en 4 plataformas y empezar a laburar. Pero ¿cómo? Todos podemos, porque todos podemos conseguir una bicicleta. O todos, bueno, entre comillas todos. La posibilidad de ingresar a una plataforma a trabajar no es, hay que rendir concurso, traer capital, tener estudios universitarios, A, B, C, D. No, te inscribís y no importa si vive en el campo, en el monobloco, en el centro, empezás a laburar. ¿Estás desempleado? No. Estoy laburando en Uber, estoy laburando en Rappi, estoy laburando en Popota, Pituti, Pupupi, estoy laburando. ¿Cuánto ganás? Ese es otro tema. A veces un mes 100.000, otro mes 500.000, otro mes 600.000, otro mes 1.000.000. Depende si trabajé 8 días, 7 días a la semana, 14 horas, capaz que llego. Ese es otro tema, pero estoy laburando, no me puedo identificar como desempleado.
Por eso en ese sentido un poco incómodo y provocador, digo, el desempleo, gracias a las plataformas, no existen más. Porque todos se pueden anotar en una o en varias a la vez. O todos, o casi todos. O en casi todos los lugares. Vamos a decir casi, porque no es en todos, pero casi. Entonces, vos, una vez que te anotaste, estás laburando. Es como decirle, pero pará, José María, estamos hablando de otro tipo. Cuando hablamos de desempleo, estamos hablando de otro trabajo. El trabajo es decir, de 5 días de vacaciones, aguinaldo, obra social, jubilación. Estamos hablando del trabajo industrial, el trabajo. Bueno, entonces hay que definir qué trabajo vos lo considerás al que tiene un 20% de la población. No considerás trabajo al que vende olla Essen en la casa, no considerás trabajo a la prostituta, no considerás trabajo al que vende pan en el semáforo, a los del Uber, no considerás trabajo a los que salen a vender ropa por los colectivos, no, nadie de esos son laburos. No, sí, laburo sí, pero yo quiero decir del otro, del bueno. Bueno, sí, perfecto. Hay distintos tipos, hay distintas clases, pero todos están laburando. O no está laburando el que se sube a un remis, a un tren y dice, jefe, jefe, peine, peine, barato, lindo, y está todo el día laburando en el tren. ¿Está laburando o no está laburando? ¿Tiene trabajo o no tiene? Sí, tiene. Trabajo tiene. ¿Vos qué laburás, Cacho? Y yo laburo en el tren todos los días, voy a laburar ahí, a ganarme más. ¿Vos qué laburás? Yo laburo en el semáforo. ¿Vos qué ¿Está laburando o no? ¿Tiene ritmo, tiene horario, tiene sistema, tiene ingresos, tiene ventas? Sí, está laburando. ¿Es jefe mío, es jefe del otro? Sí, está laburando. ¿Es más informal que el otro? Es más informal. Pero laburo tiene. Todos los que se anotan en una plataforma, laburos tienen. Por eso en la Argentina el desempleo te da tan bajo. Te da tan bajo a pesar de la destrucción masiva de empleo de Milei, porque todos se anotan en algún lado. Cuando le preguntan, che, ¿tenés trabajo? Sí, trabajo tengo. Estoy repartiendo pizza en la bici, a los 50, pero bueno, no me queda otra. No le puedo poner desempleado, no. Reparte pizza, labura. Entonces hay que empezar a pensar categorías, clasificaciones, definiciones, que vayan separando la paja del trigo y entendiendo este fenómeno. Bueno, este fenómeno se está globalizando, va a ser el futuro de mis hijos van a trabajar con algoritmos y nadie más del otro lado, como los que hoy reparten pizza o son Uber. Esto se está, vamos a ver, otro tema. Otra de las cuestiones importantes que nos tenemos que empezar a preocupar, la ciencia social, es la gestación, regulación, análisis, dimensionar el problema de la economía del cuidado y de la decrepitud social. Nosotros no conocíamos sociedades donde capas enteras de gente, millones de personas tienen 80 años. Eso no los conocíamos nosotros. Había uno que llegaba a los 80, pero como las familias eran más grandes, lo cuidaban un hijo, dos nietos, tres, y llegaba a los 80, se moría a los 78, se moría a los 81, alguno que otro llegó a los 84, bueno. Pero ahora lo que tenemos es que todos nosotros los que estamos en esta charla queremos llegar a los 85 o 90. O sea, millones y millones y millones llegando a una decrepitud extensa, decrepitud o vejez o longevidad muy extensa que requiere todo un cambio absoluto de economía, de escala, de economía de cuidado, del rol del Estado, del rol de la familia, del hábitat. Porque si decimos que por un lado se termina el empleo, por el otro lado se terminan los sistemas de jubilación porque no hay cómo financiarlo, y a la vez que se termina el empleo y la jubilación decimos que vamos a vivir hasta los 90, explíquenme ustedes cómo va a ser la sociedad que tiene gente, millones y millones de 60, 65, 70, 75, 80, 85 sin ingresos. Esta es la sociedad que se nos viene. ¿Y por qué decís sin ingreso? Sin ingreso decimos por esta historia de la fiscalidad, por esta historia de la globalización económica, por esta historia de que los sistemas de reparto están en default en todo el mundo, y porque lo que estamos haciendo es en los hechos, se terminó la jubilación. ¿Cómo se terminó? Y sí, porque es como el Uber, ¿está trabajando? Sí, sí, trabaja en el Uber. Y bueno, y mi abuelo, y sí, mi abuelo está jubilado, cobra 500.000 pesos por mes, está jubilado. Y bueno,
Sí, hagamos como que sí, que está jubilado, cobra 500.000 pesos por mes. Pero con 500.000 pesos por mes solo puede pagar la luz y la comida. Todo lo demás se lo tiene que dar o la familia o el Estado. O sea, tiene un subsidio a la vejez que le alcanza para la mitad de su supervivencia. La otra mitad la puede pagar con los hijos, con el Estado, con la esposa, con no sé qué, con el vecino, pero alguien tiene que pagar la otra mitad. Si eso se acrecienta y se masifica y el proceso histórico de casa propia se reduce, porque este es otro fenómeno que viene, dijimos que el problema del hábitat, ¿recuerdan? Dijimos, el problema del hábitat en el mundo, papá, el problema del hábitat global. Si ahora a todo eso le agregamos que los nuevos viejos no van a tener casa propia, o muchos menos van a tener casa propia, nido donde morirse en paz, vamos a llamarle así, y van a tener que afrontar alquileres, porque yo les quiero decir una cosa, acá también lo meto por el otro costado, los temas de solidaridad intergeneracional. La cultura construye solidaridades, la cultura construye nociones de solidaridad. Yo soy de una generación, tengo 55 años, cuando yo era chico escuchaba a los padres, a mis padres, a la gente en la iglesia donde íbamos o a las reuniones donde íbamos, que todos estaban empecinados en tratar de dejarle un departamento a cada uno de los hijos antes de morirse. La idea era llegar a ser clase media y si era posible entregarle a los hijos un envión, darle a cada uno de los 3 o de los 4 hijos un envión con una casita o algo para, como se decía, armarlos un poco en el arranque en la vida. Entonces te heredaban o intentaban las clases medias regalarte una vivienda. Eso yo lo viví. Te dirán, no, eso no existió. Sí, eso existió. Existió en el mundo. La idea de que los padres buscaban la manera de crear hábitats para sus hijos y un envión, además de hablar con el juez para meterlo en el laburo en la justicia, además de otros enviones asistenciales que tienen más que ver con los contactos, con la clase social, con los vínculos, tratar de acomodar a tu hijo cuando tiene 21 o 22. Esa relación de hábitat y solidaridad intergeneracional, de dejarle a los que vienen armados y los que venían atrás pagarle a los que se iban las jubilaciones, se rompió. Hoy vos le preguntás a un chico de 21, 22, 25 en el mundo cómo considera de valioso el pago de su aporte jubilatorio para que otros cobren, y te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo quiero la mía. ¿Yo por qué tengo que pagarle a otros la jubilación de otros? Gente que ni conozco. No, pues te explico, porque hay pactos intergeneracionales. Vos le pagás a los viejos de ahora y cuando seas viejo te pagan a vos. ¿De qué? No, no, dame la mía. Está roto el acuerdo. Yo cuando sea viejo voy a ver cómo me las arreglo. Yo no espero nada de los demás. Dame la mía, no quiero pagarle más a ningún viejo nada, que se arregle. Yo ni lo conozco. Es un problema de ellos. Dame la mía. Entonces, esa idea de que todos nos arreglemos, dame la mía, va a llevar a que esos que piensan que van a llegar a los 80 con solvencia, yo me quedo con la mía porque a los 80 voy a tener la mía para sostenerme, va a pasar que como siempre esos cálculos fallan y el 60% llega con la suya seco a los 80 y empieza a preguntar, che, ¿qué me va a ayudar a mí? Che, pero perdón, paren, yo con esto no puedo, porque a mí me fue mal, porque no pude, por el sistema, por la corporación, no pude. Llegué a viejo, me herí una pierna y ahora, ¿qué ingreso tengo yo? Y ninguno, vos dijiste que cada uno se tenía que arreglar. ¿Pero cómo? ¿Pero a qué te referís? ¿Mis derechos? Entonces empieza el problema de, no solo de fiscalidad general que hablamos al principio, sino de ruptura de pactos intergeneracionales y mucho menos en los jóvenes, por lo menos no sé, me parece que en el mundo es así, no he visto muchos estudios, pero me da la sensación de que los jóvenes no están en una fase de ahorro global. Si vos tomás, qué sé yo, jóvenes franceses, italianos, griegos, brasileros,
de 21, 24, 26, 28 años, ¿están destinando un 15, un 20 a un ahorro para los próximos 20 años o la queman toda para que la vida es ahora, es ya, hay que disfrutarla, la vida es corta? La idea del ahorro en los jóvenes, no sé, no tengo estudios, pero tengo la sensación de que ha caído la cultura del ahorro. Yo soy de una generación en donde entrábamos a la primaria y nos regalaban una libreta de ahorro y nos daban dos estampillas de regalo que valían, suponte, de 5.000 pesos. ¡Tac! Nos pegaban en la libreta. Acá tenés tus primeros 10.000 pesos. Arranque su libreta de ahorro y construya su capital. A todos los pibes. Como nos vacunaban, nos daban la libreta de ahorro. Porque argentino que ahorra, argentino que se organiza para el futuro. El que ahorra, que decían los abuelos, el que ahorra siempre tiene. Eso se terminó por las hiper, por el consumismo, por la falta de ingresos durante el año que no tengo cómo sobrevivir, me la comí todo, por el consumismo, por J, por B, por Q, se achicó dramáticamente la idea de no, yo quiero ahorrar porque dentro de 4 o 5 años quisiera poner un negocio, quisiera... Entonces todo esto se suma a ese caldo de análisis, de estudio de opinión, de estudios de investigaciones, de agenda de las ciencias sociales, ¿no? Eh, Otro de los temas que viene a continuación y que me gustaría abordar antes de cerrar, porque estoy muy pasado de hora y me falta un montón, es la gobernanza de la inteligencia artificial. Ya no se trata del impacto de la inteligencia artificial en la vida laboral, sino ¿es la inteligencia artificial gobernable? Los algoritmos, su funcionamiento, son entendibles, son posibles de ser regulados, de ser limitados. Los mecanismos que se están construyendo pareciera entrar en una fase de autonomización creciente. El único lugar que los reguló es Europa, que construyó una ley con muchos problemas de regulación de inteligencia artificial, se aplica muy parcialmente, pero hay como un proceso cada vez más complicado, más densamente encriptado y secreto que nos regula toda la vida nuestra. Nos regula las redes sociales, las comunicaciones, el comercio. Entonces todo se hace vía inteligencia artificial, todos los sistemas sociales funcionan sostenidos en informática, internet, inteligencia artificial, pero resulta que todo lo que nos gobierna la inteligencia artificial no lo podemos conocer y no lo entendemos. Entonces le estamos dando la gobernanza social a mecanismos cada vez más complicados que no entendemos. No sabemos quiénes son, cómo está compuesta esta fórmula, qué premia, qué no premia. Hay una serie de debates en YouTube, de youtubers, ustedes saben que otra forma de precarización laboral es agarrar el taxi, agarrar la bici para repartir pizza o ponerse a hacer programa en YouTube y ver si se puede juntar mucho me gusta y hacer una moneda. ¿No? Son distintas formas de empleo informal, autónomo, emprendedurismo, qué sé yo, como le quieran, el título que le quieran poner. Y hay un gran debate en torno a YouTube de los youtubers que laburan de eso, como el pisero, como el que vende en el subte peine, laburan de eso todos los días haciendo programas de YouTube, porque nadie les informa cómo y por qué premia YouTube y cómo paga y cómo no paga y cómo cambian los sistemas de estímulo para recibir. Entonces hoy reciben $500, mañana $1.000.000, pasado $1.000, y no hay con quién hablar, no hay cómo entenderlo, nadie les marca las reglas del juego. Es decir, el algoritmo gobierna la vida de miles de personas que laburan ahí adentro, pero ellos no entienden cuál es su sueldo. Si tengo 100 me gusta, me corresponde cuánto. No funciona, así es más complicado. Si me multiplican 200, ¿cuánto voy a cobrar? No, porque eso depende, no, porque el algoritmo... Y nadie les explica nada. Y no digo que siempre vaya en contra de ello, a veces va a favor, a veces... Lo que estoy diciendo es que estamos cada vez más gobernados por entidades informáticas y digitales que no entendemos, que nos gobiernan y a las que no hay
cómo estudiar, cómo regular, cómo administrar. Me tengo que entregar. Me quiere pagar esto, que me pague esto. Y si no, te vas. Pero si yo hice un programa espectacular, lo vieron 100.000 pibes, yo hice un programa sobre que visité una anaconda en Brasil y le encantó a un montón de gente y me diste $200. No hay con quién discutirlo. El cheque dice $200. Entonces, miren este tema porque es una cuestión que se está discutiendo mucho, miren, ¿saben qué? YouTube cada tanto hace un gerente hace algún reportaje, da alguna pista, pero los algoritmos son un misterio absoluto. ¿Cómo distribuye la plata un misterio absoluto? ¿Cómo funciona un misterio absoluto? Hay algunos indicadores, algunos parámetros que más o menos se calculan, pero nadie sabe muy bien cuándo, cómo y dónde. Y es algo raro, es decir, empiezo a trabajar, empiezo a cosechar uva y no sé si traigo muchos cajones de uva me va a pagar más, si traigo pocos cajones de uva pero más rápido me va a pagar más, si traigo cajones de uva mejor cortada pero menos me va a pagar más que la otra que las amontona. Nadie sabe cuánto me van a pagar cada vez que vengo con el cajón de uva de mi cosecha a la mesa de pago. No entiendo. Y eso lo decide el patrón. ¿Y cuál es el criterio para yo hacer lo que vos me pedís? No te lo puedo decir. Todos los días lo cambio. Eso se está dando en todos lados. Misterios algorítmicos. Nadie explica nada. Adaptate. Esa relación de fuerza es nueva para nosotros. Nosotros no conocemos esa vinculación, ese pacto, ese nuevo pacto. Nosotros conocíamos un pacto social en donde una hora extra, ¿cuánto nos paga, jefe? Vale lo mismo que la otra. Bueno, ¿paga la hora extra? Sí. Hago 5, entonces me voy a casa vieja, hice 5, esto más o menos son 100.000. Los sábados tengo franco, el domingo tengo franco, ¿sí? Franco, sí, bueno, muy bien. Tengo 15 días al año, sí, tenés 15 días al año, bueno. Teníamos nociones de cuál era el pacto, cómo regía el pacto, que podía ser injusto, que había que pelear para mejorar el pacto, pero otra cosa es no saber cuál es el pacto, no saber qué tengo que hacer para cobrar A o cobrar B. Y esto es totalmente novedoso. Y Europa lo está discutiendo a full. Nosotros no, porque nosotros no discutimos nada. Va, que Dios nos adaptamos, que Dios nos lleve, es una ola, estamos en la ola. Pero digamos, la dirigencia política, social, sindical, cultural, universitaria, debería poner foco en la gobernanza de los algoritmos sobre la vida de todos los argentinos. Porque no es joda. Chicos, seguimos la semana que viene porque se me terminó la hora y me quedan un montón de temas. Chau, que la pasen bien, hasta luego. Agenda de las Hasta ciencias luego. sociales en el mundo contemporáneo. Adiós.